Conclusiones. Muy rápidas. Estamos en un mundo convulso. Desde el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, 2001, hay una deriva hacia un mayor control de las sociedades, lo cual favorece perspectivas populistas y autoritarias que podrían desembocar en la imposición de ideologías de pensamiento. Hablamos en una cena de historiadores del gran paralelismo entre el periodo entre guerras y los tiempos que estamos viviendo. Pero hay una gran diferencia. Pongan ustedes en las manos de Goebbels, en las manos de Hitler, en las manos de Stalin, toda la tecnología que hay hoy en día. Con todos mis respetos no podemos iluminar sin que nos den permiso. Ahora imagínense, vamos, se ha utilizado el temor para implantar de alguna forma esta deriva hacia el control social. Miedo al terrorismo internacional, que recortó las primeras libertades. Miedo al hundimiento de la banca, que nos ha empobrecido en gran parte a la sociedad española. Y miedo al coronavirus, que ha utilizado algunos recursos que pueden ser lógicos, pero han abierto para mí una puerta muy peligrosa. ¿Se imaginan que el día de mañana alguien implante el pasaporte patriótico? Se puede implantar, ya se ha abierto esa puerta. Y como lo hagan, seguro que mucha gente dirá, es que España es lo que necesita. ¿Qué podremos hacer? Comprar, vender, irnos, nos darán permiso, estaremos totalmente controlados. Se nos ha anunciado que vamos hacia una nueva normalidad, como mentalizándonos que lo otro era pasado, historia, ya no volverá, mientras la sociedad espera el nuevo golpe. Siglo XX, ciclos económicos de expansión y recesión. Siglo XXI, crisis concatenadas. Si se fijan en los medios de Internet, ya están hablando de la crisis que vendrá en otoño. No acabamos de salir de una y ya nos meten en otra. Habrá intereses detrás. El problema estaría en ese sentido, que fijaros lo que os decía antes, en el libro del aniversario de nuestra iglesia, entrevistando a personas que comentaban cuando les decías, oye, sobre todas esas actividades que se hacían en los 70 y 80, ¿sabes lo que decían? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Parece que son tiempos pasados. ¿Qué hay de la alegría de la democracia de los 80? ¿Qué quedarán de las democracias a comienzos del siglo XXI? ¿Qué nos depara el futuro próximo? Si hasta ahora el entorno de nuestras iglesias se ha esforzado en dar una respuesta lo más amplia posible a lo que nos ha permitido la democracia, ya han surgido y siguen surgiendo iniciativas, el futuro lo marcará la respuesta que podamos dar a las necesidades de esta sociedad y las nuevas situaciones que se vayan presentando. Mariana Blázquez me decía, ha habido crecimiento cuando se ha sabido responder a los retos que afectan a la sociedad. Ahí está la cosa. ¿Cómo reaccionamos ante esos retos? Si ante esos retos reaccionamos de forma activa, tendremos fruto. Si cogiendo el ejemplo de Moisés bajamos los brazos, estamos perdidos. En una sociedad como la nuestra, o nos diluimos o nos estancamos, y eso supone ir cada vez más para atrás. Tenemos vitalidad de forma apologética, las reuniones de los GDU, hay vitalidad, hay jóvenes con realmente interés por el Evangelio, pero tenemos también signos de alerta, el estancamiento, la imagen de iglesias protestantes que no van más allá de grupos étnico-culturales, el envejecimiento y otros aspectos de la sociología española al margen de las eventualidades políticas o económicas que pudieran surgir.
Todo esto son cuestiones que deberemos afrontar en un futuro, en un presente. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y bueno, creo que estamos en algo histórico, que creo que va a marcar también el futuro de las facultades y el futuro de la historia. Pensaba que teníamos a José Cardona, Mariano Blasque y Carolina Bueno, los tres que fueron la visibilización del mundo evangélico en nuestro último siglo. Por eso creo que estar aquí, creo que es algo que vamos a recordar mucho tiempo. Y también, evidentemente, agradecimiento a Heredia, lógicamente, a la Comisión de Facultades Protestantes y Sara Lobato, que estaba ahí detrás, entre bastidores, como se suele decir. Permítanme al inicio también felicitar a la Facultad de la UEB, son 100 años, nada más y nada menos, y ya vamos teniendo ese arraigo histórico tan notorio y que tanto anhelamos. Pero también, querido Pedro Zamora, permíteme una breve alusión al CEU. Todo empezó en Andalucía, y voy a tirar en algún momento para abajo, para el arco a mi sardina, ¿verdad? Porque el CEU, su primer rector, Rafael Blanco Medina, hermanastro de Matamoros, quiere abrirlo en Córdoba. Y yo estuve recientemente en el edificio y pensé en el CEU, digo, lo que pudo haber sido. Y allí se traslada al puerto de Santa María, según refleja en un magnífico artículo de la Zarza Viendo en 1905, y luego venir para Madrid. Así que, pero bueno, todo empezó allí. Y es una bendición, una alegría saber también que hay facultades con notorio arraigo, 53 años, nosotros 100 y pico, y eso quiere decir que vamos ya adquiriendo esa solera en el tiempo. Creo que como analista en esta parte que me corresponde dar algunos apuntes y algunas respuestas también, creo que acabamos de oír sinceramente, en mi juicio, una de las mejores ponencia en cuanto al análisis historiográfico de una de las etapas más significativas de nuestra historia. Creo que el profesor Ramón Sebastián Vicent ha trazado una línea con total exactitud. Esto no es habitual en el mundo, en el tratamiento historiográfico. Él empezó con el contexto, las transformaciones sociales y su influencia en la Iglesia evangélica, la religiosidad, secularización y valores, tendencias demográficas, formas de vida y sociedad de consumo, para terminar con unas conclusiones finales que claramente han hecho una radiografía exacta. Creo que para empezar, como bien nos contextualizaba el ponente, estamos ante la mayor transformación de la sociedad española desde mediados del siglo XIX. Y esto es algo insólito. Unos cambios que se han visto reflejados claramente en las minorías religiosas. Unos cambios solo comparables a los del siglo XIX, cuando la misma generación conoció la Inquisición, aunque ya decadente, pero la conoció, y 3 décadas después, la libertad religiosa. Así que no somos los únicos que están sufriendo esos cambios en nuestra historia moderna. Esa libertad tras la revolución de la gloriosa septentrina. Y esa confesionalidad a la que aludía, aunque el artículo 16 de nuestra Constitución era de las pocas constituciones que menciona expresamente a la Iglesia Católica, pero también insta a los poderes públicos a tener relaciones con otras confesiones minoritarias, y ahí estamos también. Pero eso, claramente, como dice el profesor, transformó completamente la legislación española en esa materia. Una legislación cuyo preámbulo de manera implícita era el notorio arraigo. Esta expresión va a sonar mucho en todos los acuerdos, toda la consecución de libertades. De ahí la importancia de los datos que aporta. Creo que el profesor Sebastián aporta unos datos buenísimos en cuanto a la membresía, lugares de culto. Hemos visto toda la evolución. ¿Y por qué es importante? Porque el notorio arraigo se convertiría en uno de los principales argumentos para la consideración de las minorías religiosas. Creo que es una importancia que reescribamos la historia del protestantismo en España para que se afirme precisamente ese notorio arraigo. Y creo que llevamos como medio siglo, y esto es muy poco de historia, medio siglo reescribiendo lo que yo digo, la otra historia de España. La biografía, por ejemplo, del protestante del siglo XVI, monje Fray Casiodoro de Reina, se descubre hace 40 años. Pueblos fundados por protestantes, como el rector de la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios, del siglo XVIII, como la Carlota, un pueblo fundado por protestantes en nuestra historia, se conoció hace 20 años, cuando la historiografía oficial decía que unos cuantos se habían colado. Los expertos hablan de una pica entre el 60 y el 90% de una población de 7.500. Esto constituye un fenómeno sociológico que tiene precisamente interés mundial. La historia de la educación evangélica se está aún investigando. Más de 70.000 niños evangélicos educados en nuestro país, producto de la Segunda Reforma.
Por eso es importantísimo que sigamos investigando, profundizando y sobre todo divulgando nuestra historia, porque ello también nos afirma en nuestro notorio arraigo. En cuanto a la distribución geográfica, se alcanza un reto, dar un dato excelente. Por primera vez en todas las provincias de España había presencia o presencia cercana de algún punto de emisión. Esto no se ha alcanzado igualmente desde el último tercio del siglo XIX, donde en este caso era la literatura. Se detectaba presencia de literatura evangélica en todas las provincias de España, excepto la Comunidad de Extremadura y Canarias. Pero eso fue fruto también de aquellas imprentas clandestinas que empezaron en Málaga y que lograron distribuir literatura. Eso se alcanzó de nuevo en este último tiempo. Nuestro ponente resalta la importancia de la brevedad en el tiempo. Y esto es muy importante, porque se han producido esas transformaciones y ese cambio de sociedad tradicional a la posmoderna ha traído fenómenos como la crisis de identidad o en el caso de las ideologías. Una sociedad plural, pero la realidad es que es permisiva en lo moral y ética, indiferente y sin compromiso. Y un incremento es lo que ha producido de agnósticos y ateos, como nos ha mostrado claramente en su gráfico. Lo único absoluto hoy día es que todo es relativo. Y es un paradigma que nos movemos difícilmente el ser humano. Como consecuencia, afirmaba él también que esa libertad no está concebida en una convicción democrática, sino en el rechazo y en la indiferencia. Y eso podemos comprobarlo desde su inicio. José Cardona escribió un magnífico artículo en el que en una conversación con el gobernador civil de Valencia le dijo que no le citara más el fuero de los españoles, que eso no estaba hecho para los evangélicos españoles, que era más bien para los extranjeros, de cara a la galería. Así que le dijo que no se lo citase más. O sea que situaba este aparente atisbo de libertad religiosa en el marco de la indiferencia y del rechazo, y claramente apuntando a un recorte de libertades que ahora, fruto de la indiferencia de nuevo y del rechazo, volverá a experimentar la Iglesia evangélica. España volvería a su histórica animadversión a la libertad religiosa. El recorte de libertades en un mundo postcristiano a partir de los hechos del 2011, como expresa el profesor Sebastián, está ya en nuestra Europa. Por todos es conocido el caso de Päivi Räsänen, ministra del gobierno de Finlandia, un país tradicionalmente evangélico. ¿Quién lo diría? Pues verter la opinión en una red social, precisamente era hacia los jóvenes de su iglesia, y verter su opinión por una cuestión moral y citar la Biblia fue la base argumental para que la justicia finlandesa iniciara un proceso por delito de odio aquí en nuestra Europa, esto fue en otro país. Todo ello también, estos cambios, hablaba el profesor, unido a la elevación del nivel de vida. En esa diapositiva vemos ya todo en las playas, vacaciones, progreso, coches, los 70 fueron también hasta que se llegó a ese punto álgido del estado del bienestar. Pero el estado del bienestar tiene un curioso paradigma. La primera causa de muerte no natural es el suicidio. Qué paradoja, ¿verdad? Habrá también que señalar algunos cambios insólitos que se han producido y que fue fruto también y objeto de estudios sociológicos. Por ejemplo, en la primera década de este siglo, en una sola década, se abrieron en España 60 parques de ocio. Y eso es muy interesante. Yo casi que estado del bienestar se diría dictadura del bienestar. Esta secularización claramente y cambio de valores apunta a una caída en picado, como él ha citado literalmente, una caída del elemento religioso. Un estancamiento de la población autóctona en la Iglesia, aspectos como la permisividad, indiferencia, una sociedad inmunizada al Evangelio y un recorte de libertades, un peligroso cóctel de factores. Todo ello hace que la sociedad española se convierta claramente, como él bien apuntaba, no en un campo para la apologética, pero sí en un campo de misión de nuevo. Un campo que nos retrotrae a momentos de nuestra historia, como la pragmática sanción de Felipe II, en el que, cuando se vio amenazado por la reforma, decretó que todos los jóvenes, todos los españoles que estuvieran estudiando fuera de España, excepto en Nápoles, parece, tenían que volver en el plazo de 3 meses a España. Y esto es algo insólito. Es unido también cuando la quema del libro de la Universidad de Salamanca, que dicen que ahí se acabó la Universidad Española. Desde entonces, ninguna universidad está en el ranking de las mejores en el puesto del 200 para abajo.
Creo que eso constituyeron verdaderos puntos de inflexión que nos apartaron del debate de ideas y del juicio crítico. Con lo cual hemos de ser conscientes y regresar nuestro enfoque hacia este campo de visión, sin cultura del debate crítico y de ideas desde hace 500 años. Todos recordamos también el año 2008, cuando un grupo de científicos americanos se les prohibió a estos lugares, como la Universidad Española, se les prohibió su acceso porque en sus conferencias defendían el diseño inteligente y no se les permitió la entrada a la Universidad Española por defender el creacionismo. Volvíamos a la quema del libro en Salamanca, 500 años después. En cuanto a las tendencias demográficas, el proceso de urbanización que ha experimentado la sociedad española ha repercutido claramente, como bien ha demostrado el profesor Sebastián, en el mundo rural. Este proceso ha llevado a que una cuarta parte de la población activa se dedique al sector servicios, en los núcleos urbanos, y otro paso que podría pasar factura también, como ha apuntado, es la desaparición de la iglesia urbana, y esto es muy novedoso. Pero hay una amenaza también, la ausencia de niños, abandono de la juventud, la secularización de esa juventud, y podría ser ese segundo paso a lo que es el traslado del mundo rural. Nosotros estuvimos celebrando el Día de la Reforma en Castilla y León, y me sorprendió la noticia en una comarca de Palencia es que se había inaugurado un colegio. Y eso era sorprendente, porque era, imaginaos, ¿no?, la España vaciada que se habla. Pero precisamente hay otro peligro grande, como nos apuntaba el profesor, la desaparición de esa iglesia urbana y una concentración en núcleos más prósperos. Y otro aspecto que resalta y del que expresa que no hay mucho estudio es el efecto de los flujos migratorios y de los países que muchos venían de confesión protestante. Y esos flujos hicieron que la iglesia evangélica se movilizara con su ayuda. Claramente todos hemos conocido eso, si bien no hubo trascendencia en los medios de comunicación. Y esto sí que es algo enquistado en el tiempo. Aquí tenemos que reconocer que la iglesia evangélica en España, esto va mucho más allá de una mera ignorancia del mundo evangélico. Evidentemente, una intencionalidad expresa. Recuerdo cuando aquí en Madrid os reuníais 15.000 personas en los años 90 para exaltar la fe en Jesucristo, pero el telediario abría con que saquen a un cajero del País Vasco. Esto es insólito, el concepto de tratamiento informativo. Así que la verdad que esto tenemos que revisarlo. Y bueno, esto fue hasta la semana pasada. Hace 2 semanas la periodista televisiva de más influencia asoció un delito execrable a una mujer que era evangelista, ¿cómo no? Lógicamente le enviamos el comunicado de Ferede, una esperanza de rectificación, a mí se me fueron ya hace tiempo. Y bueno, siempre estamos claramente que la batalla de los medios de comunicación es una de las más prolongadas en nuestra democracia, la igualdad en el tratamiento informativo de los medios de comunicación. Volviendo a estos flujos migratorios, como nos decía el profesor Sebastián, han producido fundación de iglesias étnicas, integración en iglesias autóctonas y la multiplicación de esos matrimonios mixtos. El efecto de estas tendencias y esta nueva libertad de forma de vida han traído una transición social. Primero se ha visto afectado el modelo de familia, con la reducción del número de hijos, claramente. La ley del divorcio del 81 y la del divorcio express, 2004, que lo que hizo fue que se cuadruplicaran los divorcios en España. La equiparación entre sexos. ¿Cómo ha influido todo esto en nuestra iglesia? Se preguntaba nuestro ponente y sin duda cambios que se han reflejado en nuestra iglesia, siendo el punto de mayor diversidad la adaptación de la mujer en el ministerio pastoral. En cuanto a desigualdad y estratificación social, es habitual que la iglesia tenga ese ministerio de atención social, surgiendo entidades evangélicas o ONG con amplia repercusión nacional e internacional, y de nuevo sin ninguna repercusión en los medios de comunicación. Unos medios que experimentaron en los años 90 el fin del monopolio de televisión española, surgiendo nuevos grupos que produjo una sociedad de la información y una hegemonía de la cultura del audiovisual, que hace necesario un debate sobre los métodos de información y evangelización, sin duda. Una sociedad de la información que no necesariamente es una sociedad informada. Claramente esa imposición entorpece elementos como el juicio propio. Recordemos que una de las estrategias de la dictadura del siglo pasado era la extensísima información en los medios escritos para que solo se leyera el titular, y ahí se podía manipular más directamente a la masa social. En España también, a lo que se decía a finales del siglo pasado que se
debían de leer al menos 2 ejemplares de prensa escrita para tener una opinión formada. Hoy día ya dicen que menos de 4 no puede ser por si quieres tener algo. Así que lo cierto es que, para concluir, quiero ir apuntando hacia la parte final, España ha experimentado el mayor avance de la edad contemporánea en los últimos 50 años, y la expansión del protestantismo ha sido evidente, con una diversidad de los ministerios inimaginable hasta hace solo una década. Don Sebastián plantea que todo esto es novedoso, pero si vamos a la historia, vemos que profundos cambios también fueron, por ejemplo, en el siglo XIX. Como dijimos, la misma generación que conoció la Inquisición conoció la libertad religiosa solo 3 décadas después. Imaginamos lo que significa esto en el cambio de las personas de aquella época. Cambios difíciles de interpretar, como en el siglo XVIII se empieza a certificar la distinción del Imperio Español, pero es el preámbulo de la Segunda Reforma. Así que tendremos que revisar también y reinterpretar sobre todo la historia. A comienzos de este siglo también, hablando de esos profundos cambios, el profesor decía que hemos de reconocer que esta deriva hacia un mayor control de las sociedades favorece las perspectivas populistas y autoritarias que pueden desembocar en la imposición de determinadas ideologías de pensamiento único y los pasos que se están dando hacia ese nuevo orden mundial, pues la tendencia al autoritarismo derivó en nuevas formas de totalitarismo. La alegría de la democracia de los 80, esa imagen en el parque público, ¿verdad?, se va alejando, y pudieran presentarse claramente elementos preocupantes como un recorte de las libertades. Vemos como la receptividad de las actividades evangelísticas de los 80 pasaron a las limitaciones que se regularon todo en los 90, y hoy día, lamentablemente, no podemos decir de manera homogénea que hay plena libertad religiosa en la totalidad del territorio de nuestro país. ¿Qué nos depara el futuro? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que nos aboca el presente análisis del profesor Sebastián. Él expresa, en su ponencia escrita, expresa que no podemos predecir el futuro, pero hay aspectos que permiten aventurar algo. Y esto es muy interesante, porque hay aspectos que se dieron al inicio del cristianismo y se repitieron en la Reforma. De manera cíclica, la historia es bastante previsible, se estudia lógicamente. Hubo una revolución al inicio del cristianismo en las comunicaciones. Todos recuerdan que la red de carreteras del Imperio Romano fue clave para la expansión del Imperio Romano. La imprenta fue la revolución de las comunicaciones en la época de la Reforma. Si vamos al idioma, los inicios del cristianismo había un idioma común, el griego. En la Reforma fue el latín, el que se convirtió en el idioma común. Y también había en esos periodos ciertas similitudes. Por ejemplo, había una relativa paz. Era así, la paz romana, pero había estabilidad política. Recordemos que Pablo tuvo más problemas climatológicos que problemas interfronteras y por inestabilidad política. El imperio de Carlos V en la Reforma propiciaba la circulación por toda Europa, con lo cual hemos de estar muy atentos porque se están dando ya esos elementos. Hay un idioma, hay cierta estabilidad, salvando Ucrania, y la era digital, este cambio en las comunicaciones apunta a que se están cumpliendo de nuevo los 3 elementos que permiten, como decía el conferenciante, aventurar algo. Y nuestro ponente concluye y afirma una frase, para mí que hay que marcarla, lo marcará la respuesta que podamos dar ante las nuevas situaciones que se presentan. Y esto es muy interesante. Como protestante no puedo dejar de recordar que la Iglesia siempre tuvo una respuesta. Siempre, a lo largo de la historia. Recordamos la Reforma, la Reforma y el pasaje bíblico que se reinterpretó, el justo por la fe vivirá. Y eso fue una respuesta al hombre medieval, que ya se hacía preguntas en tiempos de pandemia, las pandemias del medievo, que dicen que si no es por los límites continentales, peligraba la especie humana. Pero permítanme que vaya al relato bíblico y mire con lupa en 2 ocasiones donde se pregunta también, se plantea, ¿qué nos deparará el futuro? En mi opinión, creo que esa respuesta traza el fundamento claramente de esa respuesta que podamos dar. Cuando Jesús le preguntaba en 2 ocasiones por el futuro, su respuesta fue sorprendente. Los testigos oculares y oyentes, imagino que esa respuesta enigmática que podemos decir
seguramente no nos dejó indiferentes. En una, advirtió sobre la amenaza de la verdad. Mirad que nadie os engañe, dijo en Mateo 24. En la otra, anuncia a la Iglesia el cambio en su naturaleza en esa nueva dispensación. Hechos capítulo 1 dice, no os toca a vosotros saberlo, pero vais a recibir poder. En una, establece la verdad como garante de sobrevivir a las nuevas situaciones en los tiempos venideros. La verdad es lo que ha pervivido a lo largo de la historia. Se habla ya de estructuras de credibilidad como seña necesaria de identidad para la Iglesia postmoderna. En la otra afirmación no podemos obviar el carácter sobrenatural de la Iglesia, siendo esa la clave para comprender su historia y comprobar que la Iglesia ha sobrevivido a pandemias, a crisis económicas y a crisis de ideales. Leía en la cafetería que Descartes dijo que la lectura es una conversación con los grandes ilustres del pasado. Nosotros leemos el único libro que cuando lo abrimos, su autor está presente. En la otra afirmación dice que Jesús decía que recibiremos poder y eso nos lleva a dar respuesta. Pero habría que plantearse una respuesta colectiva y global como una respuesta más a un paradigma que será efímero seguro, o quizás tengamos que revisar el principio reformado de la responsabilidad individual y como Iglesia y facultades de teología formar para la toma de decisiones individuales que redundarán en lo colectivo a nuestros estudiantes y nuestros miembros. Permítame que vuelva al modelo bíblico de personajes caracterizados por ser entendidos ante los nuevos paradigmas. Los hijos de Isaacar, Primera de Crónicas, capítulo 12. Ellos sabían interpretar los tiempos, pero la consecuencia inmediata era que tomaban las decisiones correctas frente a ellos. Sabían lo que habían de hacer, dice el texto bíblico. Ante el derrumbe de los principios de una sociedad antigua, el justo se preguntaba en el Salmo 11, ¿qué tengo que hacer yo? La decisión individual de un monje jerónimo sevillano, huir de la Inquisición, con un acto de nota y tras 12 años y 10.000 kilómetros, produjo una joya literaria del siglo de oro. Y tenemos desde hace 4 siglos y medio la Biblia completa en castellano, muy superior a la políglota que existe en esta casa, por cierto. Responsabilidad individual, formar para decidir. Y el Salmo 77, el autor, ante una crisis global, repasa la historia y como consecuencia se da cuenta de que Dios ya ha superado otras crisis en el pasado. Mario Benedetti dijo que cuando teníamos las preguntas, las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Quizás estemos ante situaciones novedosas y complejas. El historiador José María Martínez, lo hemos citado, él hacía hincapié un magnífico artículo que Jesús hablaba de que son los campos en plural, los que están listos para la siega, lo cual requería que abriésemos la mirada y levantásemos la vista. Creo que repasar nuestra historia, o como dicen algunos historiadores protestantes, nuestro trágico y glorioso pasado, nos ayudará a cambiar la percepción y enfoque del presente, para que, como decía Unamuno, seamos hijos de nuestra historia, pero padres de nuestro futuro, y comprobar que al vivir en la verdad, consciente de lo sobrenatural de nuestra fe, estaremos dando ya esa respuesta que nuestra sociedad necesita. Muchas gracias.